cómo lo están viviendo los docentes, digamos, cómo está la situación en el territorio, que es algo que estamos sintiéndolo, bueno, muy fuertemente. Bueno, y para hablar de este tema, estamos en comunicación con Julio Fernández, que es un compañero de SUTEBA, que además va de candidato a secretario general para las próximas elecciones acá en La Plata. ¿Cómo anda, Julito? Acá Fernando te saluda. Hola. ¿Me escuchás bien, Julio? Ahí sí te escucho. Ahora me escuchás, bien. No, bueno, le contaba recién a los oyentes, bueno, que estamos en un momento muy complicado en términos de educación. Y bueno, quería que nos contaras un poco cómo era tu mirada sobre estos tiempos, ¿no? Donde se ha atacado tanto el sueldo de los docentes, se ha hecho tanto maltrato a la educación en general. Hola, ¿cómo estás? Para Bien. que voy a... Ahí Dale. está, no sé si ahí me escuchan bien. Sí, ahí te escuchaba un poquito entrecortado, pero se te escucha con Sí, algún... no logré escuchar lo que me preguntabas al inicio porque no se escuchaba casi nada. Bien. Algo del panorama era. Sí, exactamente, que nos contaras un poquito el panorama a nivel de la educación Hola, pública. Sí, hola. 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 Estamos teniendo algún problemita comunicacional, pero era eso, te preguntaba sobre el panorama. Oh, se ha cortado. Bueno, se cortó, bueno, tenemos algún problemita técnico, pues le vamos a pedir a Julio que se acomode por ahí en un lugar donde tenga un poquito más de señal, capaz, porque, bueno, esas son Hola. las cosas de las comunicaciones a veces, ¿no? Julio, ¿nos escuchás bien ahora? Hola, ¿nos estás escuchando? Hola. Sí, hola, nosotros te A ver, escuchamos bien, sí. a ver si tiene que ver con la señal. Sí, Dame un segundito. bárbaro. Ah, dame un segundo. Dale. Ponete al lado del modem, o si estás con wifi, o en un lugar donde esté bien la antena si estás con datos. Bueno, como les decía, bueno, los silencios en la radio son incómodos, así que lo voy a ir llenando. Eh, Julio Fernández, quien estábamos escuchando, estamos tratando de contactarnos, es candidato a secretario general por la seccional La Plata. Es un compañero muy querido que viene con una larga trayectoria. Julio, ¿se cortó? Se cortó, perdón, estaba viendo la señal ahí. Se cortó, me dicen mis compañeros. Bueno, les decía que Julio, que con quien queríamos hablar, es un compañero con una larga trayectoria en la militancia docente y como docente. eh, y para nosotros es súper valioso poder contar un ratito con su mirada, su presencia tan sensible que lleva esto, ¿no? de ir pateando las escuelas, recorriendo y sintiendo profundamente lo que pasa. Eh, a ver si ahí están tratando de ver si por lo menos podíamos desde línea o de alguna otra manera poder contactarnos. Ahora sí, ahí está. Julio, ¿nos estás escuchando ahora? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Bien. Ahora sí, Ahí estamos. es la conectividad. Sí, Digo, tiene... cualquier parecido con una escuela es casi casualidad. Claro. Bueno, Ahora sí. te consultaba, bueno, un poquito para arrancar una mirada por ahí más general de cómo estás viviendo, ¿no? Esta vivencia hoy de ser docente en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Con esto de que el bondi pasa cuando quiere y bueno, en estos momentos tan dolorosos que estamos viviendo, donde el gobierno nacional ataca permanentemente al sistema educativo, ¿no? Exacto, sí, me parece que tiene que ver, todo tiene que ver con todo, los docentes no estamos por fuera ni encendidos de lo que le pasa a cualquier laburante, a cualquier papá, mamá de nuestra comunidad educativa, en donde estamos viviendo, la verdad,
momentos muy difíciles, no solo en términos económicos, que es lo que primero sale, ¿no? Porque cuando la economía no funciona, difícilmente funciona el resto de lo que mueve a la sociedad. En el caso de los docentes, está totalmente atravesada lo que es lo económico, no solo por el sector docente de los trabajadores de educación, sino también por las familias. Lamentablemente, y es casi imposible no hacer un paralelismo con lo que hemos vivido ya en otras épocas. Yo empecé a dar clases a mediados de los 90 y la verdad que me atemoriza cada vez que en la escuela se dan situaciones iguales, digo, alumnos, alumnas que no llegan a tener las mínimas 2 comidas por día, no tienen a veces útiles escolares, empieza en algunas escuelas a haber pibes que se desmayan o que no pueden reaccionar justamente por no poder tener la alimentación diaria, algo que en otros momentos eso estaba soñado, cubierto, ¿no? Sí. Entonces los comedores, digo, para llevarlo bien a la escuela, no sé, lo que era el comedor escolar, era una instancia más de la jornada educativa, pero no tenía la centralidad que sí la tuvo en los 90 y que ahora vuelve a tenerla. Y lo mismo pasa con el sector docente, ¿no? En donde, si bien en la provincia de Buenos Aires tenemos aumentos, porque seguimos teniendo paritarias, aumentos que los definimos el conjunto de los trabajadores, dependiendo qué sindicato, por asambleas, por consultas y demás, igualmente siempre quedamos desfasados porque las políticas nacionales, los aumentos de todos los precios, del transporte y demás hacen que cualquier aumento que consigamos, al momento de conseguirlo, sea un aumento que es a considerar, pero que después termina siendo insuficiente. Por eso nosotros, por ejemplo, en términos de ir mezclando lo sindical con lo que pasa en la realidad en las escuelas, nosotros por eso siempre que cerramos una paritaria por asamblea, ponemos la cláusula de monitoreo. Por ejemplo, el último acuerdo paritario salarial tiene la cláusula de monitoreo. Justamente hubo una en mayo y ahora habría otra, y en junio se reabrirían, justamente tomando en cuenta esta realidad. Y ahora con algo nuevo que tiene que ver, como vos decías, con el tema de los micros, que justamente el desfinanciamiento del Estado Nacional en todo sentido, no solo en educación, hace que, por ejemplo, tengamos menor frecuencia de micro, y esa menor frecuencia de micro impacta en lo que es en los trabajadores en poder llegar a horario, porque convengamos que tomar un Uber todos los días o cualquier medio de transporte que no sea el transporte público como el micro, no te alcance, no hay salario, no hay bolsillo que alcance a ningún laburante. Claro. Y ni hablemos de los pibes que por esto también entra tarde, entonces se desorganiza la escuela, y nosotros en términos de docentes tenemos un estatuto docente que marca algunas cuestiones que hay que ser contemplativos, pero ¿hasta dónde, no? Claro. Entonces, la verdad que el panorama no es alentador, es preocupante, muy preocupante, y en esta preocupación es que nosotros como sindicato llevamos adelante con el conjunto de los trabajadores distintas acciones justamente para visibilizar todo lo que falta, todo lo que nos están sacando, pero sin dejar de pensar siempre en la comunidad educativa, en los pibes, que la escuela siempre es el mejor lugar para ellos. Así que en esa delgada línea de pensar en todo lo que tiene que ver con los derechos de los docentes, pero sin perder en cuenta que la escuela pública es siempre habitándola que se puede fortalecer. Sí, ahí un poco contabas el tema de las acciones que llevan adelante. Una de las que llevaron hace poquito estaba alrededor de la paritaria nacional, ¿no? De la lucha por el Fondo de Incentivo Nacional Docente, y por mejores condiciones que
antes brindaba un respaldo fuerte en la nación, ¿no? Sobre todo, por ahí no tanto en provincia de Buenos Aires, no era tan significativo, pero en otras provincias prácticamente era una parte súper importante del sueldo y que ahora no la tenemos. No tenemos ese tercio del sueldo que significaba entonces ese fondo, esa cantidad de plata y todo lo que, el respaldo, ¿no? Yo me acordaba de todos los programas nacionales como el Conectar Igualdad, la búsqueda por tener una parte del PBI garantizada y hoy nada de eso parece importar, ¿no? Exactamente, sí. Casualmente, digo, ahí hay algunas cuestiones que está buena remarcar. Esto que vos decís, el pasado 8 de abril fue la segunda convocatoria del Gobierno Nacional a paritaria a través de las exigencias, por supuesto, de la CETERA. La CETERA es sería como el sindicato que nuclea a todos los sindicatos de las provincias. En realidad, por eso es la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, en donde, al igual que nosotros por asambleas y demás, se definen algunas acciones. Justamente es lo que vos decís, ni más ni menos. Nosotros, por la lucha de la CETERA hace 29 años, exactamente, en un gobierno muy similar a este, yo creo que este es peor aún, instalamos la Carpa Blanca. Esa Carpa Blanca, esa Carpa de la Dignidad, que nucleó todos los reclamos de toda la provincia, peleó por el fondo de financiamiento, el incentivo docente, el FONID, que le decimos. El FONID venía a contrarrestar el nefasto ítem de presentismo que en los 90, ¿no?, con la privatización y todo lo que quisieron hacer, habían impulsado. Pero además del FONID, que hoy serían 110.000 pesos por cargo, o al menos al último momento que nos pagaron, que para aquellos docentes que tienen 2 cargos son 220.000 pesos, si lo actualizamos a hoy serían bastante más, es algo que nos debe la nación. Y que el gobierno de Axel Kicillof los 2 primeros meses nos lo depositó, pero después, bueno, el recorte también le llegó a la provincia de Buenos Aires y no lo depositó más. Y no solamente era el FONID, era la ley de financiamiento educativo que no había, que la logramos con la lucha docente, que lo que hacía es poner un piso de inversión, ¿sí?, del gobierno nacional a la educación, a ciencia y tecnología, como dice la ley. Eso es lo que dio por tierra el gobierno de Milei. Pero también otra cuestión que a veces no muchos la recuerdan, no lo saben, que tiene que ver con las escuelas técnicas. La ley de financiamiento de escuela técnica que estaba ahí tampoco la tenemos más. Entonces, bueno, este ajuste, esta famosa motosierra del gobierno de Milei, hace que todo eso se impacte adentro de la escuela. Y adentro de la escuela es impactar en las comunidades educativas, no es impactar solamente en el salario de los trabajadores. Porque que no tengan una notebook, como era la del Conectar Igualdad, que no tengan conectividad dentro de la escuela, ¿sí?, eso también hace que la educación cada vez sea mucho de menor calidad, podríamos decirlo, aunque a mí no me gusta decir el término de calidad, pero restringe la calidad educativa, porque los docentes no tenemos lo que veníamos teniendo, o los libros, por ejemplo, los de ahí recursos, también salían todo lo que tenía que ver con los libros, los recursos, o el material didáctico que nos encanta decir. Entonces, tuvimos esa convocatoria paritaria, por supuesto que fue totalmente insuficiente lo que ofrecía, porque lo que exigimos es aumento urgente, un aumento salarial que garantice un piso salarial en toda la República Argentina, y lo que nos está ofreciendo el gobierno nacional es un piso que ya queda por debajo de lo que las provincias nos pagan a los docentes. O sea, es una tomada de pelo. Que lo garantice. Bueno, y después una nueva ley de financiamiento educativo en donde el PBI sea, el porcentaje del PBI sea mayor para la educación, y la restitución del FONID, porque para nosotros es fundamental. Hoy en la provincia de Buenos Aires serían 220.000 pesos menos que tenemos en nuestro bolsillo, a todo lo que te decía anteriormente, y cada vez nos ajusta más. Entonces, bueno, eso también tiene que ver. Y el de financiamiento no solo es educación, también tiene que ver con el de financiamiento al IPS, que eso no es menor para los dos. No, para nada. Tampoco te quería consultar también del IPS, porque bueno, en esta embestida
que tiene el gobierno nacional, de financia a todo lo que tiene, a la previsión, a muchos, y eso impacta de lleno a un grupo muy importante de docentes que están ya jubiladas y que se ven muy afectadas por eso. Exactamente, digo, cuando se habla de financiación del IPS por parte del gobierno nacional, a veces nos dicen, pero como si el IPS es de la provincia de Buenos Aires. Sí, el IPS es de la provincia de Buenos Aires, pero el gobierno nacional tiene la obligación de girar los fondos, ¿sí? Para algunas de las jubilaciones. ¿Sí? Uh-huh. Por ejemplo, el IPS absorbe, yo te voy a hablar bien del caso docente, que es el que Uh-huh. conozco. Hay a veces docentes que han trabajado 20 años en educación y 15 años en un ministerio que el aporte es arancel. Bueno, se jubilan por educación porque tienen la mayor cantidad de años. La nación tiene la obligación de esos aportes que hizo ese trabajador y que el IPS le permite jubilarse porque contemple esos aportes, los debe girar a la Uh-huh. caja del IPS. Eso no lo hace. Hoy la nación le debe 2.2 billones de pesos al IPS. ¿Qué hace esto? Hace que el IPS empiece a funcionar mal, porque si bien no hasta ahora, y así como en los 90, como en el gobierno de Macri, y como este gobierno, los trabajadores vamos a ser quienes frenemos y hay algún avance o algún otro intento de avance sobre el IPS, lo que no hay el salario pasivo o la jubilación de los docentes que se vean restringidas en términos de que le paguen menos. Pero sí, por ejemplo, ahora ya se está viendo el tema de la demora que hay en el IPS con relación a los trámites jubilatorios. ¿Por qué? Porque, bueno, no tenés plata y el IPS lo que hace es poner por sobre la balanza el pago de las jubilaciones y entonces aquellos empleados contratados no los pueden sostener y eso Uh-huh. hace que toda esa cadena para que salgan rápido las jubilaciones que hemos peleado tanto no suceda, por ejemplo. Y después, bueno, lo de la armonización, que es todo un tema, que siempre lo fuimos frenando, porque la fuerza de los trabajadores logra cosas que otros creen que no, pero tenemos que tener la correlación de fuerza necesaria para que no suceda. Por eso es importante en la provincia de Buenos Aires seguir sosteniendo gobiernos nacionales y populares para poder tener la fuerza de que no avancen en ese sentido. Genial, Julito. Y un poco para ir cerrando y no robarte mucho más tiempo, te quería pedir alguna reflexión sobre qué desafíos tenemos desde el movimiento sindical, ¿no? En estos momentos tan duros que estamos con este avance contra los trabajadores tan grande que estamos viviendo. Bueno, como ahí no sé si está ahí la imagen de, estamos nosotros además Sí. en Sutera, estamos en elecciones, Ujú. vamos con el Frente Estela Maldonado a competir el próximo 13 de mayo en la contienda electoral Sí. y nosotros, bueno, por supuesto, bueno, somos un frente muy amplio donde convergemos distintos sectores o agrupaciones docentes con distintas miradas en relación a la cantidad de cuestiones que atraviesan la vida de un docente en actividad y un docente pasivo o jubilado. Y el desafío que nos planteamos justamente es ni un derecho menos, que no nos puedan quitar ningún derecho, que podamos seguir disfrutando de lo que disfrutábamos, que tenía que ver con un salario digno, con condiciones de jubilaciones también dignas, con un ámbito o ambiente de trabajo en condiciones, donde tengamos absolutamente todo lo necesario para poder garantizar una educación para las y les pibes. Es un desafío, y un desafío también es poder seguir
uniéndonos. La unidad de los trabajadores me parece que es el gran desafío que tenemos los movimientos sindicales. Unidad con quienes entendemos que la contradicción principal, o no me gusta hablar de enemigos, o nuestro adversario es el gobierno nacional de Milei, porque es un gobierno que hambrea, es un gobierno que nos quita derecho, y que nos quite derecho a nosotros es también que le quite derecho al pueblo, porque nosotros tenemos ni más ni menos que la hermosa tarea de educar, ¿no? De formar a esos pueblos para que puedan ser libres, para que puedan ser grandes, para que puedan tener esa masa crítica y que haga que defendamos todos la patria. Bueno, me parece que ese es el gran desafío. Así como en el 2009 nosotros en el Frente Estela Maldonado lo entendimos, así como los pibes universitarios allá cuando la compañera Cristina Fernández de Kirchner planteaba que el único modo de que los centros de estudiantes fueran de pibes del pueblo era la unidad, y así fueron, como también el bloque sindical acá en La Plata o el Frente de Unidad Docente a nivel provincial, es el desafío que nos toca construir acá en La Plata. Unidad para luchar contra los avances de la derecha, que no es solamente la Argentina, que es mundial, y que del único modo, insisto, somos los laburantes, las y les laburantes, quienes vamos a frenar y le vamos a decir a Milei o a cualquier otro que venga a querer tocar nuestros derechos y los derechos del pueblo. Me parece que ese es uno de nuestros grandes desafíos. Hermoso mensaje. Sigamos entonces brindando por la unidad de trabajadoras y trabajadores. Te agradecemos este ratito de comunicación. Te deseamos éxitos en esta campaña que están llevando todos los compañeros y por supuesto que acá siempre este micrófono está disponible para cuando lo necesite. Muchísimas gracias a ustedes, porque el trabajo que hacen ustedes poniendo la palabra de los y les trabajadores es fundamental. Sin comunicación como la que hacen ustedes es imposible poder enfrentarnos a cualquier gobierno o cualquier enemigo para quienes les gusta hablar de la palabra enemigo. Así que muchas gracias. Bueno, un abrazo y grande. Pasaba por acá, por Central de Voces, Julio Fernández, candidato a secretaria general por SUTEBA La Plata. Vamos a un temita musical y enseguida seguimos con más programa.